Bienvenidos. En videos anteriores nos dedicamos a examinar el escenario web en su totalidad con las tecnologías que estamos viendo ahí. Por supuesto, no hicimos un tutorial completo de cada una de ellas. No es la intención del curso, que apunta a tener una comprensión más general del desarrollo de aplicaciones web. De todas formas, ahora tenemos una noción más completa de qué es lo que ocurre detrás de un sistema web y cómo interactúan todas estas tecnologías. La pregunta siguiente, obviamente, es ¿cómo organizamos todas estas tecnologías para que el sistema sea ordenado y obtener una serie de beneficios que ya sabemos que deben existir en cualquier sistema de software? Básicamente buscamos una manera de dividir las tareas entre el cliente y el servidor y organizar cada parte en módulos para obtener ciertos beneficios. Esto es lo que llamamos arquitectura del sistema y arquitecturas de software del lado del cliente y del lado del servidor. La idea de una arquitectura de software es básicamente obtener beneficios, y en la web esto es extremadamente importante. Por ejemplo, la escalabilidad es una de las características que buscamos beneficiar a través de alguna arquitectura puntual. La escalabilidad surge cuando el sistema, inicialmente pensado con determinados usuarios y determinada funcionalidad, empieza a crecer. Empezamos a tener cada vez más clientes, cada vez más usuarios del sistema que demandan mayores funcionalidades. Y lo que necesitamos es empezar a adaptar el sistema para agregar más funcionalidad. El sistema debe escalar de manera armoniosa y es una de las características que buscamos obtener. Otra característica importante es seguridad. Nuestro sistema web naturalmente va a estar expuesto a una serie de amenazas y además nuestra forma de programar, nuestra organización puede generar ciertas vulnerabilidades que tal vez ni siquiera habíamos tenido en cuenta desde un comienzo. Lo mejor es adoptar una organización, una filosofía arquitectónica que evite estas vulnerabilidades y por lo tanto nos proteja de amenazas externas. La seguridad web es extremadamente importante y vamos a hablar más adelante de esto en el curso. Otra característica sumamente deseable es la confiabilidad. Como cualquier otro sistema, es probable que algunas cosas fallen. Esto debe ser por algunas malas prácticas de programación, algunas decisiones incorrectas en el diseño y a la hora de codificar, o por razones externas a nuestro sistema. Sin embargo, lo que queremos es que nuestro sistema sea confiable, sea robusto y pueda sobrevivir a estas fallas sin que el usuario lo perciba y además sea fácil de recuperarse. Otra característica también extremadamente importante en la web es la adaptabilidad. Esto es muy, pero muy frecuente y es la idea de tener que adaptar el sistema a nuevos rumbos. Tal vez porque el usuario tiene alguna característica adicional que antes no había pensado o tiene una nueva forma de ver su necesidad en el sistema, o porque hay que adaptar el sistema a cambios naturales de las tecnologías, el avance de los estándares y nuevos usos que la sociedad hace de las herramientas web. Como sea, va a ser necesario realizar algunos cambios en el sistema. Y esto queremos que sea lo más simple y lo más fácil posible. Escalabilidad, seguridad, confiabilidad, adaptabilidad son algunos de los beneficios que queremos obtener a la hora de adoptar alguna arquitectura web particular. Ahora bien, podemos nosotros realizar todas estas decisiones arquitectónicas de manera artesanal, lo cual nos va a llevar un poquito de tiempo y necesitamos bastante buena experticia para esto, o lo que es más natural, apelamos a un framework, algo que ya nos provea una base para empezar a trabajar y que nos permita a nosotros seguir una filosofía arquitectónica, un estilo de diseño que ya tenga todos los beneficios que nosotros estamos buscando. Los frameworks los hemos examinado en materias anteriores y la idea general del framework es bastante simple, pero es la clave del éxito. La idea del framework es ofrecernos a nosotros una infraestructura básica para empezar a desarrollar. Lo bueno de los frameworks es que ya tienen gran parte de la problemática propia del dominio, en este caso la web, ya la tienen solucionada, ya la tienen implementada. Y hay muchas cosas propias de la implementación de aplicaciones web que son mucho más fáciles utilizando un framework con una infraestructura ya armada que empezar a hacerlas de cero. La idea del framework es ofrecernos entonces una infraestructura a partir de la cual nosotros empezamos a ensamblar de acuerdo a nuestra necesidad propia. Hay muchos frameworks para la web actualmente y la idea es empezar a trabajar en este sentido.
Esto es inevitable porque el desarrollo de software actual es framework centric, decimos. Esto es, está centrado en el uso de frameworks. Y hay un montón de frameworks para el desarrollo de software, especialmente para el desarrollo de aplicaciones web. Y como ya hemos hablado en otro video, es normal sentirse medio perdido en este escenario. Algunos de estos frameworks son nuevos, algunos se vuelven muy exitosos en poco tiempo, algunos tienen una gran comunidad de desarrolladores a lo largo del tiempo y otros pasan al olvido rápidamente. La clave es no sentirse abrumado por esto y comprender que en muchísimos casos, a pesar de que el lenguaje varía y a pesar de que tienen por supuesto muchas formas diferentes de implementar algunas cosas, la esencia de los frameworks a veces es la misma. Y eso es lo que tratamos de entender en este curso. No hacer un tutorial de Cake PHP, Spring o Laravel. La idea es comprender que tanto Cake como Spring o como Laravel siguen una filosofía arquitectónica que es básicamente la misma. De esa manera, el día de mañana puede haber un framework nuevo que todavía no existe y cuando lo pasemos a estudiar vamos a comprender su funcionamiento si sigue la misma filosofía que estos. Esa es la idea general de estudiar los patrones arquitectónicos de los frameworks en lugar de los frameworks puntuales. Por supuesto, en el proyecto vamos a practicar con algún framework especial, pero la idea es comprender la filosofía detrás de la propuesta. A pesar de que nos parezca demasiado abrumador aprender un framework, este tiene ciertos beneficios que son sumamente importantes. Por ejemplo, el framework reduce muchísimo el tiempo de desarrollo. Esto es así porque no iniciamos el proyecto desde cero. Comenzar a programar un sistema web completo desde cero, además de ser ridículo en el tiempo actual, nos va a llevar muchísimo tiempo, porque tenemos que crear cada línea de código y eso hoy no tiene sentido. Parte de la idea del desarrollo web es que sea colaborativo y sea modular. Además, lo hemos dicho siempre, el peor pecado en el desarrollo de software es procurar reinventar la rueda. El framework ya nos ofrece una base para el desarrollo que además reduce mucho el tiempo que ocurre hasta que el producto esté finalizado. Además, por supuesto, reduce los costos de desarrollo. Al tener menos tiempo, esto implica naturalmente menos costos. Como las arquitecturas que siguen los frameworks además son conocidas, son ágiles y han demostrado ser eficientes, reduce muchísimo más el tiempo de codificación y la búsqueda de errores, la reparación de los errores. Eso hace que los costos generales del proyecto se reduzcan bastante. Además, el framework induce una organización arquitectónica. Esto es, el framework nos dice cuál es la arquitectura que hay que seguir en nuestra aplicación. Cuando adoptamos un framework, hay detrás de él una filosofía arquitectónica particular. Ahora vamos a ver que en general muchos siguen la misma idea arquitectónica, pero podría llegar a variar. Lo importante es que cuando adoptamos un framework, este ya tiene una filosofía arquitectónica incorporada. Y lo que nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir esa filosofía arquitectónica. De esa forma hay muchas decisiones de la arquitectura del software, decisiones que son complicadas a la hora de desarrollar software. Digo, estas decisiones ya están tomadas y lo que tenemos que hacer es seguir las reglas del framework. Esto es, por supuesto, un gran beneficio. Además, impregna calidad a nuestro proyecto. Los frameworks populares, como los que veíamos anteriormente, son testeados y son mantenidos constantemente por una gran comunidad de desarrolladores. Esto hace que el framework en su estado actual ya tenga muchísimas características de calidad que nosotros arrancando desde cero se nos va a ser muy difícil conseguir. Cuando usamos un framework partimos de una base que ya tiene calidad en el proyecto y esto es importante tenerlo en cuenta. Además, aumenta muchísimo el espectro de desarrolladores informados y que se pueden plegar a nuestro proyecto. Un framework muy popular es conocido por muchos y por lo tanto ofrece más desarrolladores disponibles. Es muy fácil para una empresa, para una compañía, para un emprendimiento, incorporar desarrolladores a un proyecto que ya está funcionando cuando el framework es muy conocido. Por ejemplo, una empresa podría salir a buscar, por razones de necesidad, de adaptabilidad y de alcanzar los tiempos establecidos, podría salir a buscar desarrolladores para programar en Laravel.
Cuando los encuentra es muy fácil incorporar rápidamente porque los programadores Laravel ya saben dónde está cada una de las cosas, dónde está cada una de las necesidades, el acceso a la base de datos, los modelos, los controladores, las vistas. Ya está familiarizado con la arquitectura del sistema y por lo tanto es mucho más fácil incorporarlo. Estos beneficios que hemos marcado acá, entre otros, son extremadamente importantes para el desarrollo de software. Y si usamos un framework para la web, estamos inmediatamente adquiriendo estos beneficios casi de manera automática. Ahora bien, desde el punto de vista arquitectónico, una metáfora que se utiliza bastante para describir la estructura de una arquitectura de software es la metáfora de las capas. Se usa mucho para particionar sistemas complejos. En computación es extremadamente común. La idea de la metáfora de las capas es que cada capa se apoya sobre la capa inferior, por lo tanto utiliza los servicios que ofrece la capa inferior, y además las capas inferiores son independientes de las capas superiores. Técnicamente podríamos reemplazar una capa por otra y las capas superiores no se deberían ver afectadas. Esto tiene diferentes ventajas. Por un lado, hay una mayor comprensión modular de las capas. Al estar dividido en esa noción de que una porción del sistema utiliza los servicios de otra y las capas inferiores son independientes, es más fácil comprender modularmente cada una de las capas y cuál es el rol de cada una de las capas en el sistema. Además, hay una abstracción de las capas inferiores. Nosotros estamos usando los servicios de una capa sin saber cómo está implementada realmente. Esto es fundamental en programación y lo hemos dicho varias veces. La palabra abstracción es una de las más importantes en programación. Y además está la facilidad de cambios de capas. Podemos cambiar una capa por otra sin afectar las capas superiores. Tiene, por supuesto, algunas desventajas. Las capas no siempre encapsulan todo. Hay algunos cambios que hay que hacer en las capas superiores que implican cambios en las capas inferiores. O sea que a veces no son tan independientes como parece. Y además hay cierta performance en riesgo. El rendimiento puede verse afectado cuando en el sistema una operación requiere atravesar varias capas para lograr su objetivo. Y esta organización en capas agrega pasos adicionales que a veces no son los mejores. En las arquitecturas web se distinguen básicamente tres capas principales que aparecen con frecuencia en varios esquemas arquitectónicos. El primero es la capa de presentación, que es donde ocurre toda la interacción con el usuario. Aquí se muestra información al usuario y se interpretan los comandos provistos por el usuario. Esto es, las acciones del usuario, como por ejemplo hacer clic en un botón. La capa intermedia es la capa de dominio o la capa de lógica de dominio o la capa de lógica de negocios, donde básicamente se hacen computaciones sobre los datos que dependen del dominio particular. Esto es, en esa capa hacemos todas las computaciones necesarias para obtener lo que necesitamos para mostrárselo en la capa de presentación al usuario. Y la capa de abajo es la capa de datos, que está centrada básicamente en la comunicación con otros sistemas externos, son típicamente una base de datos, pero que además, siguiendo la lógica de la metáfora de capas, trata de abstraer todos estos detalles técnicos de la capa de dominio y de la capa de presentación. Entonces, aquello que en la capa de datos es una tabla en una base de datos, para la capa de dominio es lo que esa tabla representa, por ejemplo, una tabla de empleados o productos que vendemos online. La idea de la capa de dominio es que, por supuesto, no tenga mucho conocimiento de lo que ocurre en la capa de datos, siguiendo siempre esta filosofía de la independencia entre las capas. Estas tres capas están presentes en el patrón arquitectónico más popular de la web, que es el MVC. En el patrón MVC tenemos estos tres integrantes. La vista, que es básicamente la capa de presentación, el controlador, que es la capa de la lógica de negocios, y el modelo, que es la capa donde nosotros hacemos abstracción de los datos. Estos tres elementos interactúan de forma tal que cada uno tiene una responsabilidad concreta y separada del resto. El controlador administra el modelo y la vista. La vista es eventualmente responsable de observar el modelo para exteriorizar esos datos. Fíjense que
por lo general en las propuestas y diseños del patrón MVC, la flecha va de la vista al modelo, aunque puede haber algunas variaciones en algunas implementaciones. Lo que sí está claro es que el controlador es el que tiene el control, valga la redundancia, de estos dos elementos, el modelo y la vista. Como explicaba Kevin Kononenko en su blog, el patrón MVC se puede comprender básicamente siguiendo qué es lo que ocurre en un bar. El controlador va a ser el barman, al cual nosotros vamos a ir a pedirle el trago que nosotros queremos. El controlador tiene sus recursos, esto es una serie de bebidas que puede combinar para producir algún trago particular. Lo que hacemos nosotros es solicitarle al controlador el trago que deseamos. Él va a hacer uso del modelo, combinando los datos como corresponda, y va a producir lo que el cliente quiere. El controlador, el modelo y la vista son tres aspectos diferentes del mismo servicio, que es lo que ofrece el bar. Sin embargo, nuestro punto de contacto inicial va a ser el controlador, y el modelo y la vista van a ser controlados por esa porción del sistema. En el caso puntual de la web, por ejemplo, podemos solicitarle al sitio web listar a los productos que estén en ofertas en el sitio. Esto se lo pedimos al controlador. El controlador va a obtener los datos necesarios del modelo, esto es, obtener los productos calificados en oferta. Fíjense que esto puede requerir ir a una base de datos y consultar en varias tablas, pero esto al controlador no le importa. Esto es problema del modelo. El controlador lo único que quiere es los productos necesarios para mostrar. Una vez determinados esos productos, el controlador va a redirigirse a la vista y le va a indicar, bueno, mostrar este listado, por ejemplo, para móviles con estos productos. La vista tiene la responsabilidad de preparar el renderizado de esa información, por lo tanto la vista puede consultarle al modelo cuáles son esos datos. Esta forma de consulta entre la vista y el modelo varía bastante de framework a framework, pero la idea es exactamente la misma, que la vista no tenga un conocimiento interno de lo que ocurre dentro del modelo, pero que eventualmente pueda consumir información desde ese modelo. Podría ser también, por ejemplo, obtener la temperatura actual en esta ciudad. Esto se lo pedimos de nuevo al controlador, quien va a interactuar con el modelo consultando ciertos sistemas externos, como dispositivos atmosféricos o meteorológicos externos. El controlador, una vez que ha obtenido esos datos, por ejemplo, puede solicitarle a la vista exteriorizar esta información, pero no en una página web, sino en formato JSON, porque estos datos después van a ser integrados tal vez en otro sistema. La vista lo que hace entonces es, a partir de esos datos que fueron obtenidos del modelo, ensamblar el JSON y devolvérselo al cliente. Fíjense que en este ejemplo, la vista en realidad no es una página visual, sino simplemente datos JSON. En el fondo, la separación principal es entre el modelo y la vista. Esa es la separación de responsabilidades básica en la web. El modelo corresponde a los datos y la vista corresponde a la presentación de esos datos. Claramente tienen responsabilidades diferentes. La presentación de los datos es un aspecto particular y depende mucho de lo que el cliente quiera. Puede ser una página web o puede ser algún dato estructurado de alguna forma particular para ser consumido por otro sistema. Los diseñadores del modelo no necesitan conocer nada de las vistas. Los diseñadores del modelo se enfocan en el modelo de datos, productos, empleados, ofertas, alumnos, profesores, materias, y no en cómo esos datos van a ser visualizados, que claramente es un problema diferente. La misma información además puede ser visualizada de maneras diferentes. Podría ser una página web en HTML, podría ser JSON o podría ser XML. Y además el testing se puede despojar de todas las características visuales. Podemos hacer un testing del sistema usando el controller y el modelo, sin preocuparnos demasiado de la vista. De hecho, podemos usar una vista temporal y básica que nos permita ver si todo está funcionando como nosotros queremos. La vista puede ser una página HTML, un documento PDF, una imagen, datos JSON, XML y una gran variedad de formas de exteriorizar la información del sistema, sacar la información del sistema. Ese es el rol de la vista. El modelo
básicamente son los elementos que modelan nuestra percepción del mundo. Eso es lo que llamamos el dominio de la aplicación. Sabemos que puertas adentro del modelo va a haber una base de datos, una conexión, la tabla A, la tabla B, la tabla C, pero desde afuera el modelo tiene que verse con el sentido del modelaje de los datos. Productos, ofertas, clientes, ventas, entregas, etc. El controlador, sin embargo, acepta diferentes formas de coordinar el modelo y la vista, y es donde hay tal vez mayor variación en diferentes frameworks. Pero básicamente la división entre el controlador, el modelo y la vista va a estar siempre. Se distinguen dos formas básicas de implementar el patrón MVC en aplicaciones web. Uno de ellos es el Page Controller. El Page Controller es un patrón de diseño que es congruente con el patrón arquitectónico MVC. Fíjense que son dos cosas diferentes. Uno es un patrón de diseño y el otro es un patrón arquitectónico mucho más general. Lo que estamos hablando es que el Page Controller es una forma de organizar módulos y código que es consistente con la idea del patrón MVC. En Page Controller tenemos un controlador, una vista y un modelo, básicamente. El controlador controla el pedido de una página específica del sitio. Va a interactuar con una vista y con un modelo. Hay un controlador por cada página lógica del sitio. De hecho, en algunos casos es la misma página y está principalmente vinculado a una acción del sitio. Esto es, determina un conjunto de páginas que nosotros podemos invocar para realizar una acción particular. Esto funciona bien particularmente en sitios que tienen una lógica muy simple. Por ejemplo, en este patrón de diseño Page Controller podríamos tener en el modelo un archivo alumnos.php que hace la conexión a la base de datos y obtiene la información que nosotros le pedimos. Por ejemplo, le podemos pedir los datos de un alumno particular dado su número de libreta. La vista podría ser listaalumnos.php, que es una página web HTML con CSS y con JavaScript que tiene algunas porciones de código PHP que nos permiten preparar un poquito mejor la información. Y el controlador podría llamarse veralumnosregulares.php, donde mi intención particular, mi acción particular al sitio es listar únicamente los alumnos regulares. Esto requiere una selección del conjunto de alumnos. La URL para realizar esta acción puede ser la invocación específica a veralumnosregulares.php. Por eso decimos Page Controller. Tenemos básicamente una acción asociada a una página. La página para el usuario final va a ser veralumnosregulares.php. Y lo que va a hacer es obtener del modelo los datos necesarios y pasárselos a la vista, quien va con esos datos generar la página HTML correspondiente. Fíjense que en esta forma de implementar el MVC no hay una comunicación directa entre la vista y el modelo. Y está bien, eso es congruente con el patrón MVC, cuya principal separación es precisamente entre el modelo y la vista. Otra forma de implementar este patrón es a través de Front Controller. Front Controller es un patrón de diseño que implementa la administración de todos los pedidos del sitio en un solo lugar. Es un patrón muy simple y de hecho es uno de los patrones tradicionales. En este patrón, el controlador central recibe el request del cliente y decide cuál es la acción concreta a realizar. Y esto lo hace examinando el pedido. Entonces, el controlador lo que va a hacer es examinar el pedido, recuperar los datos correspondientes, preparar los datos y decidir quién sigue a continuación, si el comando concreto A o el comando concreto B. Es básicamente un patrón de diseño tradicional llevado a la web. Por ejemplo, el controlador podría llamarse controller.php y de hecho suelen tener nombres muy genéricos porque es el ente centralizado que atiende todos los pedidos al sitio. Controller.php podría estar asociado a diferentes acciones específicas, por ejemplo, listar alumnos o inscribir alumnos. Un pedido a nuestro sitio podría ser como el siguiente, donde una parte de la URL describe todo lo que necesitamos para operar con ese sitio. Acá estamos diciendo que vamos a trabajar con alumnos y puntualmente vamos a ver alumnos inscriptos en una sola materia. Entonces el controlador lo que decide es que quien sigue la ejecución a continuación es el módulo
listaralumnos.php. Hay un patrón más que está asociado a MVC, que es Template View. Es un patrón que nos ayuda a renderizar información HTML separándolo del modelo de datos. Por eso es interesante desde el punto de vista de MVC. La idea es incrustar algunas marcas en una plantilla HTML que van a ser luego reemplazadas por los datos verdaderos. Y esto es ideal para el patrón MVC. Por ejemplo, en algunos frameworks, el modelo se encarga de crear los datos denominados título, encabezado, cuerpo de datos y pie de página. Y luego la vista lo único que hace es parsear esos datos con esta plantilla y genera la página HTML final. Es muy simple y hay varias formas de implementar el Template View. Básicamente la marca puede variar de framework en framework. Se usa bastante las llaves, a veces las llaves dobles, pero puede que en algún framework la marca sea diferente. Esto es congruente con MVC porque nos permite el diseño de la página, la vista, separado de los datos. De hecho, podría encargarse del diseño de la página un diseñador gráfico, donde nosotros, los programadores, únicamente le decimos cuáles son los sectores donde van a ir datos, y el resto después es cosmética que él lo hará de acuerdo a sus habilidades. La mayoría de los frameworks trabajan siguiendo el patrón MVC. En los próximos videos vamos a analizar en algunos frameworks muy conocidos cómo implementan este patrón arquitectónico y vamos a ver que es muy parecido. Recordemos, la idea es comprender la filosofía detrás de un patrón arquitectónico y no hacer un tutorial completo o particular de alguno de estos frameworks.